Evangelio de hoy. Jueves 11 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pero a ustedes que me oyen les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los calumnian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite el manto, no le impidas que se lleve la túnica. Da a todo el que te pida. Y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores, para que les devuelvan el mismo dinero. Pero amen a sus enemigos, hagan bien. Y presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen, y no serán juzgados, no condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, les verterán en el regazo. Porque con la misma medida con que midan, se les medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La invitación radical al amor y la misericordia. El pasaje del Evangelio según San Lucas. Es una de las enseñanzas más radicales de Jesús en los Evangelios. En él, Jesús no solo propone una ética nueva, sino que desafía las normas sociales y religiosas establecidas. Su llamada a amar a los enemigos, hacer el bien sin esperar nada a cambio, y perdonar de manera incondicional. Ofrece un camino revolucionario que lleva al corazón mismo del Evangelio. Esta enseñanza no se limita a ser un consejo moral. Es una invitación a vivir el reino de Dios. Aquí y ahora, haciendo de la misericordia y el perdón las piedras angulares de las relaciones humanas. El amor que trasciende los límites humanos. Pero a vosotros los que me oís, os digo: amad a vuestros enemigos. Esta frase inicial de Jesús abre el camino a una reflexión profunda sobre el amor. En la cultura judía de su tiempo, el amor estaba generalmente limitado a los amigos, los compatriotas y los justos. El enemigo era alguien que merecía castigo, rechazo y desprecio. Sin embargo, Jesús no solo invita a amar a los enemigos, sino que lo hace de una manera incondicional. El amor cristiano, tal como lo enseña Jesús, no tiene fronteras, no se limita a aquellos que no son agradables, o a los que piensan como nosotros. Es un amor que trasciende el egoísmo y la reciprocidad, un amor que se extiende incluso hacia aquellos que nos hacen daño, que nos persiguen o que nos odian. La práctica del bien sin esperar recompensa. Haced el bien a los que os aborrecen. Esta es una invitación a salir de la lógica del intercambio que a menudo domina nuestras relaciones. El mundo, y en particular la cultura moderna, se basa en una economía de dar y recibir, donde las personas
Buscan siempre una contraprestación por sus esfuerzos. Pero el Evangelio desafía este principio y nos invita a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Esta es la verdadera esencia del amor cristiano. No busca ser recompensado, no se interesa por el beneficio personal, sino que se ofrece de manera gratuita y generosa. Esta actitud cambia por completo la forma en que nos relacionamos con los demás, ya que pone en el centro no el interés propio, sino el bienestar del otro. La visión del reino de Dios como una economía de gracia. La invitación a hacer el bien sin esperar recompensa refleja una visión radicalmente distinta de la economía del reino de Dios. En la lógica del reino, el bien no se mide por la retribución que obtenemos, sino por la generosidad con que se ofrece. En este reino, no hay lugar para la codicia, el egoísmo ni el cálculo de intereses. El amor y la justicia se imponen por encima de cualquier beneficio personal. De hecho, el reino de Dios tiene como base la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y esa gracia debe ser reflejada en nuestras relaciones humanas. Así como Dios nos ha dado gratuitamente su amor y perdón, nosotros debemos dar sin esperar recibir algo a cambio. La importancia de no juzgar a los demás. No juzguéis, y no seréis juzgados. Este versículo encierra una enseñanza profunda sobre la humildad y la misericordia. El juicio, tal como lo vemos en la vida cotidiana, a menudo se basa en prejuicios, incomprensión y una visión limitada de la realidad. Jesús nos invita a no emitir juicios rápidos, ni a condenar a los demás. El juicio de Dios, por otro lado, está basado en la misericordia y la justicia perfectas. Algo que está más allá de nuestra capacidad humana. Cuando nos vemos tentados a juzgar, es importante recordar que, al igual que nosotros, los demás tienen sus luchas, sus historias y sus procesos. Solo Dios tiene la autoridad para juzgar de manera justa, y nosotros, como discípulos, estamos llamados a mostrar misericordia en lugar de juicio. La regla de oro: hacer a los demás lo que queremos para nosotros. Y como queréis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros a ellos. Esta es la conocida como la regla de oro, que sintetiza toda la enseñanza ética de Jesús en una simple pero profunda máxima: tratar a los demás como queremos ser tratados. Esta regla no solo nos invita a la empatía, sino que nos lleva a actuar de manera concreta en favor de los demás. Jesús, en este pasaje, nos llama a poner en práctica el amor hacia el prójimo de forma activa, a buscar el bien del otro como una extensión de nuestro propio bienestar. La regla de oro es una invitación a ver a cada persona como alguien digno de respeto, dignidad y amor, sin importar su estatus social, religioso o moral. La medida de nuestra generosidad. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Esta es una invitación a reflejar en nuestras vidas la misericordia de Dios, que no tiene límites. La generosidad, la misericordia y el perdón que practicamos deben ser siempre abundantes y sin medida, tal como lo ha sido el amor de Dios hacia nosotros. Esta generosidad se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. El reino de Dios es un reino de abundancia, donde la medida con que damos será la misma con que recibimos.
Al practicar la misericordia, no solo transformamos la vida de los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos, acercándonos más a la imagen de Dios. El desafío de vivir el Evangelio en un mundo de egoísmo. El mundo en el que vivimos está marcado por el egoísmo, el individualismo y la competitividad. Las enseñanzas de Jesús nos llaman a vivir de manera contracultural, a no dejarnos arrastrar por los valores dominantes de la sociedad, sino optar por la humildad, la generosidad y la misericordia. Vivir el Evangelio en un contexto tan polarizado y egoísta es un desafío constante. Sin embargo, al practicar el amor y la misericordia, podemos ser luz. En medio de la oscuridad, testigos de un reino que no tiene fronteras ni barreras. Jesús nos invita a ser sembradores de paz, agentes de cambio, que trabajan para transformar la sociedad desde lo más profundo del corazón humano. La promesa de una justicia divina. Porque con la medida con que midáis, os será medido. Este versículo refleja la justicia divina, que, aunque se basa en la misericordia, también es justa y equitativa. La justicia de Dios no es la justicia humana, que suele estar teñida de parcialidad y egoísmo. La justicia divina se fundamenta en el amor y la misericordia, y no deja de ser justa por ello. Al mostrar generosidad y perdón, al dar sin esperar nada a cambio, estamos participando en la justicia de Dios. Esta justicia es un principio de equilibrio que sostiene el cosmos y las relaciones humanas, y se nos promete como una recompensa al seguir los pasos de Cristo. La transformación personal a través del amor y la misericordia. Al final, la invitación de Jesús. En este pasaje es una llamada a la transformación interior. Amar a los enemigos, perdonar de corazón. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y ser generosos como Dios es generoso. Son actitudes que nos cambian profundamente. Esta transformación no es solo externa, sino que afecta nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de vernos a nosotros mismos. El amor de Dios, cuando se hace carne en nosotros, nos hace más humanos, más compasivos y más dispuestos a construir un mundo mejor. Al seguir estos principios, nos acercamos cada vez más a la imagen de Cristo, quien vivió estas enseñanzas con plenitud. Este pasaje de Lucas es un llamado a una vida cristiana radicalmente centrada en el amor y la misericordia. A vivir los valores del reino de Dios en medio del mundo. A medida que practicamos estos principios, nos damos cuenta de que el reino no es solo un futuro prometido, sino una realidad que podemos empezar a vivir. Aquí y ahora, en cada acto de bondad, en cada gesto de perdón, y en cada momento de generosidad. La trascendencia del amor en las relaciones humanas. El amor que Jesús nos pide practicar va más allá de lo que podemos comprender con nuestra capacidad humana limitada. Este amor se presenta como una fuerza transformadora, que no solo tiene el poder de cambiar la vida de quienes lo reciben, sino también la nuestra. El amor que se da sin esperar nada a cambio no se basa en lo que podemos obtener de los demás, sino en lo que podemos ofrecer para hacer el bien. Este amor radical refleja la naturaleza misma de Dios. Un amor incondicional que abraza, perdona y restaura.
Y aunque el mundo nos empuja a buscar recompensas materiales y reconocimiento, Jesús nos invita a encontrar nuestra satisfacción en el acto mismo de dar. Amar sin medir, dar sin esperar. Sed generosos, como vuestro Padre es generoso. Este mandamiento, aunque simple, está lleno de profundidad. Y exige un cambio radical de mentalidad. Vivir generosamente no significa solo dar lo que nos sobra o aquello que no necesitamos, se trata de una generosidad que fluye desde lo más profundo de nuestro ser. Una generosidad que no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. Cuando damos sin esperar algo a cambio, como Jesús nos enseñó, estamos participando en la obra redentora de Dios, manifestando su amor y su bondad en un mundo que muchas veces está marcado por el egoísmo y la competencia. Este tipo de generosidad también nos invita a liberarnos de los apegos materiales y emocionales, entendiendo que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Jesús muestra que la generosidad es una forma de vida que nos permite liberarnos de las ataduras de lo mundano y acercarnos más a la naturaleza divina que nos habita. El acto de dar, entonces, no es solo para beneficiar a otros, sino también para liberarnos de nuestras propias limitaciones y abrirnos a la abundancia que proviene de Dios. La conexión entre amor y justicia. En el contexto de este Evangelio, Jesús también nos habla de la justicia divina, que no se basa en el castigo o la retribución, sino en la gracia que se extiende sin medida. Porque con la medida con que midáis, os será medido. Esta no es una invitación a calcular, sino a vivir conforme a una justicia que trasciende lo humano. En la justicia de Dios, las misericordias no se restan, sino que se multiplican. Al practicar la misericordia con los demás, abrimos la puerta para recibirla nosotros mismos. Este principio de reciprocidad, aunque radical, no es una transacción, sino una invitación a vivir en un reino de gracia. A través de estas palabras, Jesús nos enseña que la verdadera justicia no es punitiva, sino restauradora. No se trata de dar a cada uno lo que merece, sino de ofrecer lo que nadie puede merecer: el perdón y el amor incondicional. Así, la justicia del reino de Dios es una justicia que se construye sobre la base del amor y el perdón. Es una justicia que no busca destruir, sino sanar y restaurar. Y es a través de esta justicia que podemos ser verdaderamente libres. Porque la venganza y el resentimiento, que son los pilares de la justicia humana, no pueden existir en el reino de Dios. La misericordia, un signo de la identidad cristiana. En el corazón del mensaje de Jesús se encuentra un llamado urgente a vivir la misericordia. La misericordia no es solo un acto aislado, sino una actitud constante que debe marcar nuestra identidad como cristianos. Al perdonar a quienes nos han hecho daño, al amar a quienes nos odian, y al dar sin esperar nada a cambio, mostramos al mundo la verdadera naturaleza de Cristo, quien nos amó primero cuando éramos sus enemigos. En este sentido, vivir la misericordia es una de las formas más profundas de hacer visible el reino de Dios.
La misericordia no solo cambia a quienes la reciben, sino también a quienes la practican, transformándonos en agentes de paz y esperanza. Además, la misericordia es una forma de vivir en comunidad. Vivirla nos permite convivir de manera armoniosa. Porque somos capaces de comprender las fallas y debilidades de los demás sin juzgarlas. De perdonar en lugar de condenar. Y de extender la mano en lugar de rechazar. En una sociedad que a menudo valora la perfección, la misericordia nos invita a aceptar la imperfección. A reconocer que todos estamos en proceso. Y necesitamos la ayuda de Dios para crecer. La misión de los cristianos, ser luz en el mundo. La invitación de Jesús a vivir en generosidad y misericordia. Tiene un propósito claro. Ser testigos del amor de Dios en el mundo. A través de nuestras acciones, debemos reflejar la luz del reino de Dios, para que el mundo vea en nosotros un reflejo del amor incondicional que Cristo ofrece. Si el mundo experimentara más de este amor, de esta generosidad sin medidas, de este perdón sin reservas, viviríamos en una sociedad más justa y más cercana a la paz. En el fondo, el llamado de Jesús es una invitación a transformar el mundo desde sus cimientos, a construir una sociedad fundamentada no en la ley del más fuerte, sino en la compasión, el entendimiento y la reconciliación. Los cristianos, como seguidores de Cristo, tienen la misión de ser portadores de esta luz. El amor y la misericordia que vivimos no deben quedarse solo en nuestra vida privada, sino que deben expandirse al mundo, iluminando las sombras de egoísmo, injusticia y violencia. Este es el desafío que nos lanza Jesús. Ser luz en medio de la oscuridad. Llevar la esperanza a aquellos que se sienten perdidos. Y ser instrumentos de paz en un mundo fragmentado. El reino de Dios, un reto y una promesa. Finalmente, la enseñanza de Jesús sobre el amor. Y la misericordia nos coloca frente a un reto. Vivir conforme a los valores del reino de Dios, que son opuestos a los valores del mundo. Vivir el reino de Dios no es algo fácil ni automático, es un camino que requiere esfuerzo, sacrificio y renuncia. Pero, a su vez, es una promesa, ya que el reino de Dios no solo está en el futuro, sino que ya está presente entre nosotros. Cada vez que actuamos con amor, generosidad y perdón. Jesús nos invita a vivir esta realidad ahora, a ser portadores de su luz. Y a hacer que su reino se haga visible en nuestras vidas. Al vivir estos valores, no solo estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, sino que estamos participando en la edificación del reino de Dios en la tierra. En este sentido, cada acto de amor, cada perdón, cada generosidad, es una pequeña manifestación del reino que, aunque aún no se ha cumplido por completo, ya ha comenzado a transformarnos a nosotros y a la humanidad. La sabiduría divina en los actos de generosidad. El amor que se nos pide practicar en este Evangelio no se basa en una simple emoción o en la compasión pasajera, sino en una sabiduría divina que orienta cada uno de nuestros actos. Cuando damos sin esperar nada a cambio, no estamos simplemente siguiendo un mandato moral, sino actuando conforme a la voluntad de Dios, quien desea que vivamos en un mundo donde prevalezcan la generosidad y la justicia. Esta sabiduría divina nos invita a ver más allá de lo inmediato, más allá del reconocimiento o la recompensa humana.
El verdadero cristiano sabe que las acciones generosas, como la misericordia y el perdón, son una forma de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En este sentido, Jesús nos desafía a encontrar en lo ordinario una oportunidad para ejercer lo divino. La parábola como método pedagógico. Las palabras de Jesús están acompañadas frecuentemente de parábolas. Las parábolas son una herramienta pedagógica eficaz, porque nos enseñan grandes lecciones, de manera sencilla y accesible, aunque no siempre fáciles de aplicar. La paradoja de amar a los enemigos, de hacer el bien sin esperar nada a cambio, desafía nuestra lógica humana, pero estas enseñanzas se convierten en el camino hacia la verdadera transformación. Si bien no siempre comprendemos al principio, las parábolas nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra vida y nuestra relación con los demás. A través de las parábolas, Jesús nos conduce a cuestionar nuestras prioridades, a transformar nuestras respuestas emocionales y a aprender a vivir según el corazón de Dios. La lucha contra la hipocresía en el amor. Una de las mayores dificultades que enfrentamos al intentar vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús es la hipocresía. La tentación de practicar un amor superficial o falso es una constante en la vida cristiana. Decimos una cosa, pero en el fondo, nuestras actitudes y sentimientos pueden ser muy diferentes. Jesús no solo nos invita a amar de palabra, sino de hecho, actuando con verdadera generosidad, misericordia y justicia. La hipocresía en el amor es un obstáculo en nuestra relación con Dios, porque impide que el amor divino fluya genuinamente a través de nosotros. Cuando nos olvidamos de amar sin esperar nada a cambio, caemos en la trampa de la apariencia, de lo superficial. Y nuestra relación con Dios se vuelve más distante. Vivir auténticamente, sin caretas, es uno de los desafíos más grandes, pero también una de las llamadas más profundas del Evangelio. La conexión entre el amor incondicional y la transformación social. El amor incondicional que Jesús nos invita a practicar no se queda en un ámbito personal, sino que tiene implicaciones sociales. Este amor puede ser un motor de transformación en las estructuras sociales que tienden a discriminar, a marginar o a excluir. Cuando un cristiano se dedica a servir a los demás sin prejuicios, sin esperar recompensas ni reconocimiento, está actuando como un agente de cambio en una sociedad que muchas veces pone el valor humano en función de la riqueza, el estatus o el poder. Jesús nos pide que rompamos esas barreras sociales y vivamos el reino de Dios aquí en la tierra, donde todos sean considerados iguales y dignos del amor de Dios. La lucha constante contra el egoísmo humano. El egoísmo es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al tratar de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Vivir en una sociedad tan orientada a la acumulación y la competencia nos pone constantemente en la tentación de pensar primero en nosotros mismos, de priorizar nuestros propios intereses y deseos sobre los de los demás. La generosidad radical que propone Jesús va en contra de esta tendencia natural del ser humano. Sin embargo, Jesús no nos llama solo a un cambio de conducta externa, sino a una transformación profunda del corazón, para que éste sea realmente capaz de vivir en sintonía con el amor de Dios. La lucha contra el egoísmo, aunque constante,
Y difícil, es el camino hacia la verdadera liberación. La dimensión escatológica del reino de Dios. Al seguir las enseñanzas de Jesús, especialmente las que nos invitan a vivir el amor, la generosidad y la misericordia, estamos anticipando el reino de Dios. La invitación a amar incluso a nuestros enemigos no solo tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra, sino también con la visión escatológica que Jesús propone. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios es vivir ya hoy lo que se manifestará plenamente en la eternidad. Cuando actuamos generosamente, sin esperar nada a cambio, y nos entregamos a los demás, no solo estamos construyendo un mundo mejor, sino que estamos haciendo realidad el reino de Dios en el presente. Este reino es una promesa de justicia, paz y amor, pero también una tarea continua que debemos llevar a cabo en cada aspecto de nuestra vida diaria. La recompensa del amor auténtico. Aunque el amor incondicional y generoso que Jesús nos pide no está motivado por una búsqueda de recompensa. La realidad es que quien vive de acuerdo con estos principios experimenta una profunda satisfacción interior. Jesús nos promete que aquellos que siembran amor, perdón y generosidad cosecharán los frutos del reino de Dios, no solo en el futuro, sino también en el presente. La verdadera recompensa del cristiano no es material, ni terrenal, sino espiritual. Al vivir en coherencia con los valores del reino de Dios, experimentamos la paz, la alegría y el propósito que solo el amor verdadero puede brindar. Estos frutos son el testimonio más claro de que estamos caminando en el camino de Jesús. La fidelidad en las pequeñas cosas. Uno de los principios fundamentales de este pasaje es que el amor y la generosidad deben manifestarse también en las pequeñas cosas. En la vida cotidiana, en los gestos más sencillos, podemos poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. No es necesario realizar grandes gestos heroicos para vivir el reino de Dios. A veces, se trata de cómo tratamos a las personas en lo cotidiano, cómo ayudamos a los más necesitados, cómo respondemos a las injusticias con misericordia y paz. Esta fidelidad en las pequeñas cosas es la que finalmente construye el gran cambio en nuestras vidas y en el mundo. El llamado de Jesús a vivir con generosidad y sin esperar nada a cambio se manifiesta de manera profunda en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones más cercanas y en nuestras decisiones más íntimas. La verdadera libertad está en el amor. Finalmente, el amor genuino nos libera. Cuando amamos incondicionalmente, no estamos atados a las expectativas, al egoísmo ni a la necesidad de control. La libertad que nos ofrece el amor es una libertad interior, que nos permite vivir sin miedo, sin reservas, y sin la carga del resentimiento o la venganza. Al liberar nuestro corazón para amar, también liberamos nuestra mente y nuestras acciones. Vivir conforme al amor de Dios es vivir en libertad, porque no estamos sujetos a las limitaciones del mundo, sino al llamado de Cristo. Esta libertad es lo que nos permite ser verdaderamente felices. No porque todo en nuestra vida sea perfecto, sino porque nuestra vida está fundamentada en lo que realmente importa, el amor de Dios. El desafío de la justicia en el amor. En el amor radical que Jesús nos enseña, no solo está presente la generosidad, sino también la justicia.
Jesús nos invita a tratar a todos de manera igual, sin hacer distinciones basadas en el estatus social, el poder o la riqueza. En un mundo donde las injusticias son frecuentes, especialmente hacia los más vulnerables, Jesús nos desafía a practicar una justicia que no está separada del amor. Esta justicia no se entiende como un acto punitivo o correctivo, sino como un acto de misericordia que busca restaurar y sanar a las personas, especialmente a aquellas que se sienten oprimidas. El amor y la justicia, en el Evangelio, están intrínsecamente relacionados. Y la verdadera justicia se demuestra cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, sin distinción. Amar en tiempos de persecución. Este llamado al amor y la generosidad también incluye una invitación a ser fieles a esos principios incluso en tiempos de dificultad. En el contexto histórico del Evangelio, muchos de los seguidores de Jesús enfrentaban persecución y rechazo. Amar a los enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen. Es una enseñanza que tiene implicaciones muy serias para aquellos que viven en situaciones de opresión o conflicto. La lección de amar a los enemigos no es solo un mandato abstracto, sino una llamada práctica a encontrar paz y reconciliación incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En los momentos de dolor y persecución, el amor cristiano se convierte en una herramienta de resistencia, un testimonio de la fuerza transformadora de la paz y el perdón. La lucha contra el rencor y el resentimiento. Un desafío constante en nuestra vida es el rencor que muchas veces guardamos hacia los demás. Las heridas emocionales, las injusticias sufridas y las ofensas que nos han hecho tienden a acumularse en nuestro corazón, generando resentimiento. Jesús nos llama a liberarnos de este peso. No porque ignoremos el daño que hemos sufrido, sino porque el rencor nos impide vivir en libertad y paz. El perdón, que es uno de los aspectos más profundos de este pasaje, no es un favor que hacemos a los demás, sino una sanación que buscamos para nuestro propio corazón. El amor verdadero y generoso es, en parte, la capacidad de dejar ir el resentimiento, de ofrecer a los demás la posibilidad de ser restaurados y de vivir sin las cadenas del odio. La importancia de la humildad en el amor. Cuando Jesús habla del amor que debemos practicar, también nos invita a vivir con humildad. La humildad es una virtud fundamental que permite que el amor crezca en nosotros. Sin humildad, el amor se convierte en una forma de manipulación o egoísmo, buscando reconocimiento o recompensa. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en los títulos o en las apariencias, sino en la capacidad de servir a los demás, con un corazón puro y desinteresado. El amor que no busca reconocimiento, que no se jacta de sus logros, sino que actúa en silencio y humildemente, es el amor que más se asemeja al corazón de Cristo. La fidelidad al llamado de Dios. Para poder vivir este amor radical, es fundamental estar fielmente conectados con Dios, ya que es Él quien nos da la fuerza y la capacidad de amar así. Vivir en comunión con Dios es esencial para poder amar sin reservas, para perdonar a nuestros enemigos y para practicar la generosidad sin esperar nada a cambio.
La vida de oración y los sacramentos son fuentes que nos alimentan y nos permiten vivir con un corazón lleno de amor, capaz de irradiar la paz de Dios. El llamado a vivir el amor cristiano no es algo que podamos hacer por nuestra propia voluntad, sino que es el fruto de una relación íntima con el Señor. Sin Él, es difícil practicar este amor en su máxima expresión, ya que nuestra naturaleza humana tiende a centrarse en el interés propio. La diferencia entre amor superficial y amor profundo. Jesús no nos llama a una forma superficial de amor, en la que solo damos lo que nos es cómodo, o lo que esperamos recibir a cambio. El amor que nos propone es profundo, que toca lo más íntimo de nuestro ser. Este amor no se basa en una reciprocidad humana, sino en el amor divino, que no pide nada a cambio. Este amor radical es el que transforma no solo a quienes reciben nuestro amor, sino también a nosotros mismos, que al amarnos unos a otros, crecemos y nos hacemos más semejantes a Cristo. La diferencia fundamental entre el amor superficial y el amor profundo está en el sacrificio y el desinterés. El amor genuino no se mide por lo que recibe, sino por lo que está dispuesto a dar. La paz como fruto del amor incondicional. El amor que Jesús nos pide practicar es la fuente de una paz duradera. No una paz superficial que evita los conflictos, sino una paz profunda que proviene de la reconciliación interior y del perdón. Cuando amamos a los demás como Dios nos ama, cuando no guardamos rencor y extendemos misericordia, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias externas. Esta paz es una manifestación del reino de Dios, que ya está presente en nuestros corazones y que debe ser testificada a través de nuestras acciones. Vivir según el amor de Cristo nos permite ser instrumentos de paz, llevando la reconciliación a los lugares donde hay discordia y conflicto. La conexión con el sacrificio de Cristo. El amor radical que Jesús nos invita a practicar no es algo nuevo, sino que es una invitación a imitar la manera en que Él nos ha amado. El sacrificio de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo de amor incondicional. Jesús no solo nos habla del amor, sino que lo vivió en su máxima expresión al entregar su vida por nosotros, incluso cuando éramos sus enemigos. El amor que nos pide no es solo un amor filosófico o idealista, sino un amor concreto, que se manifiesta en sacrificios reales, que nos exige ir más allá de nuestras comodidades. El llamado a vivir este amor es, por tanto, un llamado a seguir el ejemplo de Cristo, a abrazar el sacrificio y a vivir para los demás. La plenitud de la vida cristiana. Vivir de acuerdo con este amor radical es la clave para experimentar la plenitud de la vida cristiana. No se trata de cumplir reglas o de seguir normas externas, sino de vivir en armonía con el corazón de Dios. Al vivir el amor, la generosidad y el perdón que Jesús predica, experimentamos una transformación interior que nos llena de paz y de propósito. Este amor no solo cambia nuestras relaciones con los demás, sino que también cambia nuestra relación con nosotros mismos y con Dios. En la medida en que practicamos este amor radical, nos acercamos a la vida que Dios siempre ha soñado para nosotros. Una vida de plenitud, de gozo y de paz. La liberación del egoísmo.
El egoísmo es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al intentar vivir el amor radical que Jesús predica. Nuestra inclinación natural es protegernos a nosotros mismos. Poner nuestros intereses por encima de los demás. Sin embargo, el amor genuino no se basa en la búsqueda de nuestro beneficio personal, sino en la entrega y el servicio hacia los demás. Jesús nos invita a liberarnos de este egoísmo, que nos aleja de la verdadera felicidad y de una vida plena. La práctica constante del amor y la generosidad nos permite superar esta barrera interna y abrazar un amor más grande, el amor divino que nos impulsa a mirar a los demás con los ojos del corazón de Dios. La imagen del amor incondicional de Dios. La enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos y hacer el bien a aquellos que nos odian no es simplemente una cuestión moral o ética, sino que está arraigada en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Dios nos amó primero, incluso cuando éramos indignos de su amor. Es importante recordar que nuestro amor hacia los demás debe estar modelado por el amor que recibimos de Él. Esta es la base de nuestro comportamiento cristiano. No podemos dar lo que no hemos recibido. Es a través de una relación profunda con Dios que aprendemos a amar de la manera en que Él lo hace, sin reservas, sin condiciones. La verdadera justicia de Dios. En el reino de Dios, la justicia no es punitiva ni retributiva, sino restaurativa. El amor que Dios nos invita a vivir busca la reconciliación y la sanación de las relaciones rotas. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos hacen daño. Es una manera de practicar esta justicia restaurativa. En lugar de devolver el mal por el mal, nos lleva a actuar con misericordia, buscando la paz y el bienestar del otro. Jesús nos enseña que este tipo de amor es la verdadera justicia, aquella que va más allá de las leyes humanas y refleja el corazón compasivo de Dios. La paradoja de la generosidad. La generosidad que Jesús nos propone es una paradoja. Él nos dice que den y se les dará, pero no se refiere a un principio de intercambio o comercio. No se trata de dar para recibir algo a cambio, sino de dar sin esperar nada en retorno. La generosidad verdadera surge de un corazón lleno de gratitud y amor por lo que hemos recibido. En este acto de dar sin esperar, experimentamos una liberación, porque dejamos de lado la necesidad de aferrarnos a lo que tenemos. Jesús nos invita a confiar en que Dios proveerá y que nuestra generosidad será recompensada no necesariamente de forma material, sino en paz, gozo y plenitud espiritual. El amor como testimonio de nuestra fe. En el mundo contemporáneo, en un contexto lleno de división y polarización, el amor cristiano se convierte en un testimonio poderoso de nuestra fe. Jesús no solo nos pide amar, sino amar de manera que nuestra vida se convierta en un testimonio visible de su presencia en nosotros. Cada acción de amor, por más pequeña que sea, se convierte en una manifestación del reino de Dios en la tierra. Amar a los demás, incluso cuando no lo merecen, incluso cuando no lo esperan, es un testimonio de la gracia de Dios trabajando en nosotros. Este amor es lo que atrae a los demás a Cristo. Es el testimonio más efectivo que podemos dar del poder transformador del Evangelio.
La contradicción con las expectativas mundanas. El llamado al amor radical que nos da Jesús es radicalmente diferente a las expectativas que el mundo tiene sobre cómo debemos comportarnos. En un mundo que predica la competencia, el individualismo y el logro personal, Jesús nos invita a practicar la humildad, el servicio y el sacrificio por los demás. Este contraste no solo revela las limitaciones de las normas sociales humanas, sino que también muestra la profundidad de la sabiduría divina. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, es decir, practicar el amor radical y la generosidad, nos lleva a un camino de autenticidad y paz que el mundo no puede ofrecer. La invitación de Jesús es una invitación a vivir contra la corriente, a renunciar a las expectativas y valores del mundo para abrazar los del reino. La recompensa que viene de Dios. Cuando practicamos el amor de forma desinteresada, a menudo no vemos recompensas inmediatas ni reconocimientos humanos. Sin embargo, Jesús nos asegura que serán recompensados por nuestro Padre Celestial. Esta recompensa no necesariamente es material, sino espiritual. La paz interior, la satisfacción de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios y la transformación que ocurre en nuestros corazones son las verdaderas recompensas. Dios no ve como ve el hombre. Él mira el corazón y premia la generosidad y la misericordia que surgen de un corazón puro. Esta es una de las promesas más consoladoras de Jesús. Que todo lo que hagamos por amor a Él no quedará sin recompensa. La espiritualidad de la generosidad. Practicar la generosidad como un acto de amor no solo es un imperativo moral, sino también una forma de crecimiento espiritual. A medida que damos, ya sea en bienes materiales, tiempo o amor, nos hacemos más semejantes a Cristo, quien se dio completamente por nosotros. La generosidad nos permite deshacernos de la avaricia, la envidia y el miedo que a menudo gobiernan nuestras vidas. Cada acto de generosidad es una oportunidad para desprendernos de lo que no necesitamos y concentrarnos en lo que realmente importa: la vida de los demás y el reino de Dios. Este desprendimiento nos hace más libres y nos ayuda a caminar con más confianza en la presencia de Dios. La enseñanza de la misericordia. La misericordia que Jesús nos llama a practicar es un componente esencial de este amor radical. Ser misericordioso significa actuar con compasión hacia aquellos que se encuentran en necesidad, perdonar a los que nos han ofendido y dar esperanza a aquellos que están atrapados en la desesperación. La misericordia es el reflejo del corazón de Dios, quien no solo se compadece de nosotros, sino que también nos ofrece una gracia infinita para seguir adelante. Jesús, al practicar la misericordia, nos da el ejemplo perfecto de lo que significa vivir como hijos de Dios. Al ser misericordiosos, mostramos al mundo la capacidad de restauración y sanación que viene con el amor de Dios. La relación entre amor y sacrificio. El amor radical que Jesús predica está intrínsecamente relacionado con el sacrificio. Amar de esta manera no es fácil. Requiere de sacrificio personal. Ya sea sacrificando tiempo, recursos o incluso nuestro orgullo, el amor cristiano implica dar lo que tenemos. De la misma manera que Cristo se dio por nosotros. Este sacrificio no es un sufrimiento sin sentido.
sino una ofrenda que tiene el propósito de edificar al prójimo y reflejar el amor de Dios. Este sacrificio es lo que nos permite vivir en verdadera libertad. Porque al dar a los demás sin esperar nada a cambio, encontramos nuestra verdadera paz y nuestro propósito en la vida. El amor como espejo del reino de Dios. El amor que Jesús propone no es algo que debamos hacer por obligación, sino por una profunda transformación interna. Este amor radical refleja el corazón mismo del reino de Dios. Al amar a nuestros enemigos, al hacer el bien a los que nos odian, estamos participando de una realidad divina, que no se limita a lo que el mundo entiende como amor. Este amor desbordante es una manifestación de la vida eterna, de un reino donde la misericordia y la gracia son las fuerzas que rigen. A medida que vivimos este amor, nos vamos configurando más con Cristo. Y, por tanto, reflejamos más fielmente su presencia en el mundo. Este amor es una señal de que el reino de Dios ha llegado ya, en parte, a la vida de aquellos que se entregan al servicio desinteresado y al perdón. La visión radical del cristianismo. El cristianismo, tal como lo propone Jesús, es radical porque desafía las normas del mundo, mientras que las normas humanas suelen ser basadas en la retribución, la justicia proporcional y el respeto de los derechos. El amor de Cristo no conoce esas categorías. Jesús nos llama a un tipo de amor que va más allá de la justicia humana. Un amor que es inmenso, que no tiene límites, que perdona sin preguntar, que se da sin esperar nada a cambio. Vivir según estos principios es un desafío, pues requiere una entrega total. Sin embargo, es este amor el que puede transformar el mundo. Y es este amor el que ha dejado huella en la historia, inspirando a millones de personas a cambiar el curso de sus vidas y el rumbo de sus sociedades. El cristiano como un faro de esperanza. Cada cristiano está llamado a ser un faro de esperanza en el mundo. El amor radical de Jesús no solo es para nosotros, sino que debe irradiar hacia los demás, ofreciendo luz a aquellos que viven en tinieblas. Al amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian, reflejamos la esperanza de que el amor tiene el poder de superar la división, el odio y la desesperación. Jesús nos muestra que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en la confrontación, sino en la capacidad de perdonar y restaurar. De esta manera, la vida cristiana se convierte en un testimonio viviente de esperanza, algo que puede atraer a otros a la fe, a la reconciliación y a la paz. La generosidad como principio cristiano. La generosidad es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Jesús no solo predica el amor, sino que nos invita a vivir ese amor en hechos concretos. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción que se traduce en generosidad. Al dar sin esperar nada a cambio, reflejamos el corazón generoso de Dios, quien nos da todo sin pedir nada en retorno. Este tipo de generosidad no tiene límites y está dispuesta a ayudar incluso a aquellos que no lo merecen, según nuestros estándares humanos. Ser generosos en el amor y en nuestras acciones nos lleva a un tipo de vida plena, donde experimentamos la verdadera libertad al soltar lo que poseemos para bendecir a otros.
La alegría que proviene del sacrificio. Cuando Jesús habla de dar sin esperar nada a cambio, no está solo hablando de sacrificios materiales, sino también de sacrificios personales. Este tipo de sacrificio, aunque puede ser doloroso, en el momento, lleva consigo una profunda alegría espiritual. El sacrificio cristiano no es un acto de sufrimiento inútil, sino una acción que nos acerca más a Cristo, que nos permite participar en su vida y en su misión. Este sacrificio es la forma en que nos despojamos de nuestro ego y nos hacemos más semejantes a Él. Al hacerlo, no solo crecemos en santidad, sino que experimentamos una profunda paz que trasciende las circunstancias externas. La alegría del sacrificio es el gozo que solo el amor genuino puede dar. La misericordia que transforma. Jesús nos llama a practicar la misericordia, no como una opción, sino como una obligación del corazón cristiano. La misericordia es la capacidad de perdonar y de extender gracia a aquellos que no lo merecen. Al hacerlo, imitamos a Dios, quien, a pesar de nuestra indignidad, nos ha perdonado y nos ofrece su amor sin condiciones. Vivir con misericordia nos transforma, porque dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para los demás. La misericordia es una actitud que cambia nuestro interior y nos capacita para amar más profundamente. No es solo una acción aislada, sino una disposición constante del corazón, que se refleja en nuestras relaciones cotidianas. El desafío de vivir el perdón. Perdonar a aquellos que nos han hecho mal es una de las enseñanzas más difíciles de vivir. Sin embargo, es uno de los principios más centrales del mensaje de Jesús. El perdón no es una opción, sino un mandato. Es imposible vivir de acuerdo con el Evangelio sin perdonar a aquellos que nos han herido. El perdón no significa minimizar el daño hecho, sino liberar nuestro corazón del rencor y la amargura que nos separan de Dios y de los demás. El perdón nos permite sanar y seguir adelante, mientras que el rencor nos encadena y nos impide experimentar la libertad que Dios nos ofrece. Vivir el perdón es una manera de experimentar la paz interior y de reflejar el amor de Cristo. La gracia que nos capacita para amar. El amor que Jesús nos invita a vivir no es un amor humano, limitado y condicionado, sino un amor divino que emana de la gracia de Dios. Es solo a través de la gracia de Dios que somos capaces de vivir este amor radical y generoso. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para hacer el bien, para amar sin límites, para extender la misericordia incluso a quienes nos persiguen. Sin esta gracia, el amor cristiano sería imposible de vivir. La gracia de Dios transforma nuestro corazón y nos da la fortaleza necesaria para practicar el amor radical que Jesús predica. El reino de Dios y la visión de un amor inclusivo. El reino de Dios que Jesús anuncia es un reino inclusivo, donde todos tienen cabida. En la sociedad de su tiempo, el amor de Jesús rompía las barreras de clase, género, etnia y religión, extendiéndose incluso a los enemigos. Este reino es un lugar donde la misericordia prevalece sobre la justicia estricta, donde la paz y la reconciliación son posibles, incluso con aquellos que nos han hecho daño. Al vivir el amor que Jesús predica,
Participamos activamente en la construcción de este reino, trayendo la justicia, la paz y la reconciliación a nuestro mundo roto. Este amor inclusivo nos invita a mirar más allá de las diferencias humanas y a reconocer la dignidad de cada ser humano como hijo de Dios. La eternidad del amor cristiano. El amor que Jesús nos invita a practicar tiene una eternidad. No es un amor temporal, condicionado por las circunstancias del momento. El amor cristiano trasciende el tiempo y las circunstancias. Al amar de la manera en que Jesús nos enseña, estamos participando en algo eterno, en un amor que nunca perecerá. Este amor, que se da sin esperar nada a cambio, tiene un valor eterno. Nos conecta con lo divino, con el corazón de Dios. Y nos prepara para la vida eterna. Vivir en este amor nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es realmente importante. Y a vivir con la esperanza de que todo lo que hagamos por amor a Dios tendrá un valor eterno. La humildad como condición para la verdadera justicia. La justicia de la que Jesús habla no se basa en el castigo o la retribución, sino en una humildad profunda que reconoce nuestras propias limitaciones. Vivir conforme a la voluntad de Dios implica entender que no somos mejores que los demás y que todos necesitamos la misericordia divina. La humildad nos permite reconocer que las victorias de la vida no se logran a través de la competencia o el enfrentamiento, sino mediante la disposición para ceder, perdonar y compartir. Este tipo de humildad puede ser un reto en un mundo que valora la autosuficiencia, la independencia y la autodefinición. Pero es la única vía hacia una verdadera justicia cristiana. La diferencia entre la justicia humana y la divina. La justicia humana es frágil y parcial. A menudo se enfoca en lo que está a la vista. El castigo del mal y la recompensa del bien. Sin embargo, la justicia divina que Jesús nos muestra es mucho más profunda. No busca destruir, sino sanar. No se limita al castigo, sino que extiende perdón, no al final, sino desde el principio. Esta justicia divina está marcada por la misericordia y el amor infinito de Dios, que busca restaurar lo que ha sido roto y sanar las heridas que el pecado ha causado. El verdadero desafío cristiano es vivir de acuerdo a esta justicia, que transforma y redime en lugar de destruir. El valor del sacrificio personal. El sacrificio personal al que Jesús nos llama no es un sacrificio que implique sufrimiento inútil o masoquismo. Es un sacrificio que nace del amor genuino hacia los demás. Al negarnos a nosotros mismos por el bienestar de los demás, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que experimentamos una paz profunda, que viene de vivir según la voluntad de Dios. El sacrificio que Jesús predica tiene el poder de transformar nuestras relaciones, nuestra comunidad y nuestra propia vida interior. Es un sacrificio que, lejos de empobrecernos, nos llena de vida, pues nos conecta con la verdadera fuente de la vida, el amor divino. La importancia de la reconciliación. Una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos da es la importancia de la reconciliación. Vivir según el amor y el perdón implica estar dispuestos a reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño. La reconciliación no significa olvidar el mal que se ha hecho, sino liberarnos del rencor y la amargura. Es un acto de libertad personal que nos permite sanar nuestras heridas y vivir en paz.
Además, la reconciliación es una forma de construir comunidad, pues nos permite superar los obstáculos que nos separan y crear vínculos más sólidos y auténticos entre las personas. La práctica diaria del amor y la misericordia. El amor y la misericordia no son simplemente ideales abstractos que debemos contemplar, sino actitudes y acciones que debemos practicar todos los días. La vida cristiana no se basa solo en lo que creemos o decimos, sino en lo que hacemos. Jesús nos llama a amar a aquellos que nos odian, a hacer el bien a los que nos maldicen, a perdonar a los que nos ofenden. Este amor debe convertirse en algo tan natural como respirar. No como una carga, sino como una expresión libre y espontánea de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vivir de esta manera es lo que nos distingue como seguidores de Cristo y nos convierte en testigos vivos de su reino. La promesa de la recompensa eterna. Jesús también nos recuerda que el amor y la generosidad que practicamos no son olvidados por Dios. La recompensa por vivir conforme a su voluntad no siempre es inmediata, y a veces puede parecer que el sacrificio y el esfuerzo no tienen reconocimiento. Sin embargo, la recompensa que Dios promete no es temporal ni superficial, sino eterna. Dios ve cada acto de amor, cada sacrificio, cada momento de perdón. Y todo lo que hacemos por Él tiene un valor inmenso. Esta promesa de recompensa eterna nos da fuerza para continuar, incluso cuando el camino es difícil y las recompensas terrenales son pocas. La liberación que trae el perdón. El perdón es una de las prácticas más liberadoras que Jesús nos enseña. Al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El rencor y la ira que nos guardamos dentro nos atan y nos impiden experimentar la paz y el gozo que Dios desea para nosotros. El perdón nos libera de la necesidad de hacer justicia por nuestra propia cuenta y nos permite entregar a Dios las injusticias que hemos sufrido. Al perdonar, dejamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros y experimentamos una libertad interior que trasciende las circunstancias externas. El poder transformador de la bondad. La bondad es un reflejo de la bondad de Dios. Vivir con bondad significa estar dispuestos a hacer el bien sin esperar nada a cambio, simplemente por amor. Este tipo de bondad tiene un poder transformador. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de quienes nos rodean. Cuando respondemos al mal con el bien, no solo desactivamos la violencia y la agresión, sino que abrimos la puerta a la sanación y a la paz. La bondad tiene la capacidad de cambiar corazones duros, de romper cadenas de odio y de construir un mundo donde el amor sea la fuerza dominante. La paz que surge del amor incondicional. El amor incondicional es el amor que no exige nada a cambio. Es el amor que se ofrece sin condiciones, sin expectativas. Simplemente porque es lo correcto y lo más noble. Este amor es el que Jesús nos llama a practicar. Y es el amor que tiene el poder de generar verdadera paz. La paz que Cristo ofrece no es una paz superficial, que se obtiene a través de acuerdos temporales o circunstancias externas, sino una paz profunda que surge del corazón mismo de Dios. Al vivir en este amor, experimentamos la paz que no depende de lo que nos rodea,
sino de nuestra relación con Dios y con los demás. La manifestación del reino de Dios. El amor y la misericordia que practicamos no son solo una respuesta ética o moral, sino una manifestación del reino de Dios en la tierra. Cada vez que amamos a nuestros enemigos, perdonamos a los que nos han herido y hacemos el bien a los demás, estamos participando activamente en la construcción del reino de Dios. Este reino no es algo lejano, ni algo que solo existirá en el futuro, sino algo que ya está presente en la medida en que vivimos según el amor de Cristo. Al vivir el amor radical que Jesús nos propone, estamos haciendo presente el reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. El reto de amar a los enemigos. Uno de los mayores desafíos que Jesús nos presenta en este pasaje es el llamado a amar a nuestros enemigos. Esta enseñanza, lejos de ser una sugerencia, es un mandato que revela la profundidad de lo que significa vivir el Evangelio. Amar a los enemigos no significa simplemente tolerarlos o ignorarlos, sino desearles lo mejor, bendecirlos en lugar de maldecirlos, orar por ellos en lugar de odiarlos. Esta actitud no es natural ni fácil, y solo se puede vivir mediante la gracia de Dios. Sin embargo, cuando logramos superar el odio y el rencor, encontramos una paz que va más allá de nuestra comprensión y una libertad interior que solo el perdón puede otorgar. La importancia de la generosidad. La generosidad es otra de las virtudes que Jesús subraya en su enseñanza sobre el amor. Ser generosos no solo significa dar dinero o recursos materiales, sino también tiempo, atención y, sobre todo, amor. La generosidad cristiana va más allá de dar lo que nos sobra. Se trata de dar de lo que tenemos, incluso cuando nos cuesta. El acto de dar con un corazón alegre, sin esperar nada a cambio, refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Jesús nos muestra que, al dar con generosidad, no solo beneficiamos al otro, sino que nos enriquecemos a nosotros mismos espiritualmente, pues el amor y la generosidad son los medios por los cuales crecemos en el reino de Dios. La enseñanza sobre el perdón radical. El perdón radical que Jesús nos enseña no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Perdonar no significa olvidar el mal recibido, sino liberarnos de la carga del rencor. El perdón nos permite salir de la espiral de violencia y venganza que siempre perpetúa más daño. Es un acto de liberación personal, pues nos permite soltar las ataduras del odio y de la herida. Este perdón, cuando se vive de manera radical, tiene el poder de transformar las relaciones humanas, de sanar el daño del pasado y de abrir nuevos caminos para la reconciliación. Es, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo y hacia el prójimo. La promesa de la recompensa divina. A lo largo del pasaje, Jesús nos recuerda que no debemos esperar recompensa de los hombres, sino de Dios. La verdadera recompensa no se mide en bienes materiales ni en reconocimiento social, sino en la paz y la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Esta promesa de recompensa divina nos libera de la necesidad de buscar aprobación humana y nos permite vivir con libertad y generosidad, sabiendo que lo que damos no será en vano. La recompensa de Dios, que es eterna,
Nos da el sentido profundo de nuestras acciones. Y nos fortalece en el camino del amor y la misericordia. La invitación a un cambio de mentalidad. Vivir según los principios del amor. Y el perdón que Jesús nos presenta implica un cambio radical de mentalidad. El mundo nos enseña que el poder, el éxito y la influencia son lo más importante. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Él nos invita a cambiar nuestra forma de ver la vida, a dejar atrás la lógica de la venganza y la competencia. Y a abrazar la lógica del amor y la solidaridad. Este cambio de mentalidad es fundamental para vivir en el reino de Dios. No se trata solo de un cambio de comportamiento externo, sino de una transformación interna que afecta nuestra visión del mundo, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. La liberación de la falsa justicia. A menudo, la justicia humana está influenciada por el egoísmo, la venganza y la ira. Pero la justicia de Dios no busca castigar, sino restaurar, sanar y redimir. Vivir conforme a la justicia divina implica liberarnos de la falsa justicia que nos lleva a querer hacer pagar a otros por sus errores. En lugar de eso, estamos llamados a practicar la misericordia, a mirar con compasión a quienes nos han hecho daño, y a ofrecerles el perdón que hemos recibido de Dios. Esta justicia no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual, pues se necesita gran valentía para renunciar al deseo de venganza y abrazar el perdón. El desafío de vivir según el amor incondicional. Vivir según el amor incondicional que Jesús nos enseña es un desafío constante, pues va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a buscar la retribución y la justicia inmediata. Sin embargo, este amor es el que tiene el poder de sanar el mundo. El amor incondicional nos permite ver más allá de las imperfecciones de los demás. Nos lleva a perdonar sin esperar nada a cambio. Y nos invita a dar generosamente. Este amor no es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios que debemos recibir y compartir con los demás. Al vivir este amor, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, reflejando su luz y su gracia en el mundo. La visión de un mundo transformado. Finalmente, la enseñanza de Jesús sobre el amor, el perdón y la generosidad nos invita a imaginar un mundo transformado por estos principios. En un mundo lleno de odio, violencia y división, el amor radical que Jesús predica tiene el poder de traer reconciliación y paz. Esta visión del mundo transformado no es utópica, sino que es una realidad posible si vivimos según el ejemplo de Cristo. Cada acto de amor, cada gesto de generosidad, cada perdón ofrecido, contribuye a la edificación del reino de Dios aquí y ahora. Jesús nos llama a ser sus testigos, a vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros el reflejo de su amor y de su gracia. La vida cristiana como camino hacia la plenitud. Vivir conforme a las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la misericordia. Es un camino hacia la plenitud. La vida cristiana no es una vida de sacrificios vacíos o de reglas impuestas, sino una vida llena de sentido, de propósito y de paz. Al vivir con generosidad, al perdonar y amar incluso a nuestros enemigos, encontramos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Esta vida cristiana nos conecta con Dios.
de una manera profunda, transformando nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. El camino de Jesús no es fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera felicidad y a la realización como seres humanos creados a imagen de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.